Seguidamente tenemos la participación del licenciado Carlos Menocal Chávez, ministro de Gobernación. Muy buenas noches a todos y a todas, particularmente a los estudiantes sancarlistas, distinguidos representantes que me acompañan en la mesa de la San Carlos, de la Procuraduría de Derechos Humanos y distinguidos ahora, pero particularmente compañeros estudiantes, miembros del Consejo Superior Universitario. Me pican las manos por echar un discurso fogoso político, ahorita que estamos en este contexto, pero no lo voy a hacer. Procuraré utilizar este tiempo de la mejor manera posible para que entendamos las causas y los orígenes de lo que los compañeros que me antecedieron explican como la ausencia del Estado y explican como la institucionalidad y la incoherencia de la institucionalidad estatal y de la falta de política pública. Y en efecto empiezo con la figura que utilizó mi antecesor al hablar de que un policía le genera desconfianza y varios policías son sinónimos de una banda delictiva. Y ciertamente los guatemaltecos tenemos esta costumbre, y habría que leer a Mario Monteforte Toledo en su diccionario privado de los guatemaltequismos, en la historia de cómo somos los guatemaltecos, y lo describe tan perfectamente como la política del cangrejo. Aquel que va subiendo se le va jalando, y aquel que está hasta abajo se le va enterrando. Y es Monteforte Toledo hablando de literatura, y hay que vernos como sociedad. Estamos dados, estamos acostumbrados a que de lo negativo le sacamos lo más negativo y nunca nos vemos como sociedad positiva, y mucho menos reconocemos acciones positivas que puedan provocarse desde la sociedad guatemalteca. Digo esto porque en las diapositivas que vamos a presentar, nosotros hemos hecho una serie de rendición de cuentas con distintos sectores de la sociedad civil, magisterio, derechos humanos, organizaciones políticas y organizaciones sociales, y me parece interesante venir a la Universidad de San Carlos, donde yo también fui estudiante de Ciencias de la Comunicación. Apenas en febrero del año pasado me faltaban tres cursos para cerrar la maestría en Criminología acá en la Facultad de Derecho y en la Universidad de La Habana. El presidente me pidió que acompañáramos este esfuerzo, y me parece que como sancarlista combativo y consecuente, miembro del Honorable Comité de Huelga en 3 ocasiones y 4 de los sobrevivientes, que me honra decir, del secuestro de la masiva desaparición de los estudiantes de la E1 en el 89, cuando yo era secretario de organización política. Entonces asumí este reto, y ese es el reto de cualquier estudiante universitario, y sigo siendo el mismo estudiante sancarlista que vive en la zona 18 y que es asalariado del pueblo de Guatemala, tal y como ustedes también son beneficiados por el pueblo de Guatemala, porque hay que recordar que todos los que estamos en esta mesa y todos ustedes también recibimos subsidio social del Estado de Guatemala. Recibimos la famosa transferencia condicionada que hoy se cuestiona tanto, y recibimos los proyectos sociales del Estado a través de un subsidio de nuestra cuota estudiantil. ¿Quién iba a pensar que la San Carlos iba a costar $10 al año, por ejemplo, para los estudiantes universitarios? Y yo me honro en decir que soy parte de ese 1% privilegiado del pueblo de Guatemala, y que le agradezco al pueblo de Guatemala por haberme subsidiado mi estudio, y que por supuesto a partir de ahí yo tomo conciencia y estoy dispuesto a asumir este reto. Y es un reto de valor histórico, es un reto que no se puede cambiar de la noche a la mañana. Aquel que ofrezca tiempos, 1 año, 2 años, y que ofrezca indicadores y porcentajes para reducir la criminalidad, no sabe lo que está hablando. Esto es, como decían mis antecesores, es fortalecimiento institucional, si no, no salimos. Y me gustaría, si regresamos a la primera diapositiva, hablar sobre el tema de la evolución histórica de homicidios, y me gustaría compararla con el abandono institucional, del cual muchos gobiernos anteriores lo hicieron. Durante la época de paz, ustedes pueden darse cuenta cuando empieza la Policía Nacional Civil y hay una ascendencia de los homicidios, y justamente cuando se firman los acuerdos de paz, pero particularmente aquel que tiene que ver con el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática, empieza a descender la estadística de homicidios, y tiene 2 razones fundamentales. Uno, el acompañamiento de la cooperación, de la famosa MINUA, y el acompañamiento de la Guardia Civil Española para fortalecer la institucionalidad de la policía, porque al fin y al cabo hay
hay que reconocerlo, que hay que, a los agentes de policía se necesitan, y se necesita la seguridad ciudadana. Si no, no habría una especie de control social, los libros de sociología lo dictaminan. Luego viene el expresidente Portillo, que empieza a desnaturalizar la carrera de la Policía Nacional Civil, que empezaba apenas a germinar, y empiezan a desfilar 14 directores de policía, no oficiales de la carrera policial, sino civiles, y empiezan a desnaturalizar la fortaleza de la institucionalidad. Lejos de invertir en los recursos de seguridad y justicia, se les reduce los recursos de seguridad y justicia. Y estoy hablando de ingresos, ahí quisiera que pusiéramos atención a la palabra ingresos, no presupuesto, porque hay dos alusiones que quiero, las dejaré de último en el tintero para provocar el debate político. Luego viene el expresidente Berger, y todos conocemos la historia de lo que ha ocurrido. Hay varios casos que la Comisión Internacional contra la Impunidad lleva, sobre todo casos de ejecución extrajudicial, y se empieza a ocurrir una serie de asesinatos evolutivos. Mientras los asesinatos evolutivos caminan y siguen esa espiral ascendente, la institucionalidad es cero, el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad es cero, la inversión en investigación y sobre todo en inteligencia es cero. Hubo 2 periodos, 2 años, incluso que el expresidente Berger no graduó investigadores, hubo 0 investigación de graduados. Ahorita tenemos apenas 1.200 investigadores entre el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil para conocer más de 33.000 casos penales y 300.000 casos presentados ante la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público. Luego, en el periodo del presidente Colón, continúa esta escala ascendente, y en el año 2010 se logra reducir 538 asesinatos menos comparado con 2009. Esto es un 8.8%, que no es un dato positivo. En seguridad jamás se puede hablar de datos positivos, pero sí son datos alentadores. Hace poco un periódico publica que el Banco Mundial dice que aquellos países que pueden reducir sus indicadores criminales en un 12% por lo menos, tienen mayores esperanzas de que los inversionistas privados puedan venir a sus respectivas naciones a generar empleos. Y eso es lo que se está provocando. Actualmente la situación y las cifras son tan similares. Este pequeño avance, aún cuando uno le dice pequeño avance, no se nota y no se vislumbra, sobre todo cuando se ha tenido que abandonar la institucionalidad. Y si nos damos cuenta en la siguiente diapositiva, las cifras rojas son los números totales de homicidios, y los porcentajes que están encima de las gráficas del punteo rojo son los números de asesinatos y el porcentaje de asesinatos con relación a la población. El expresidente Arzú logró reducir de 11.93%. ¿Qué significa esto? Significa que por cada 100 hechos delictivos eran 100 asesinatos. Portillo lo deja en 12 asesinatos por cada 100 hechos delictivos. Berger lo deja en 19 en este abandono institucional, y finalmente nosotros lo hemos bajado de 19 a 17 y ahorita lo vamos a 14. Los delitos, incluso las tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes, aquí hay compañeros científicos sociales y saben que esa es la medida que se debe usar en cualquier situación de análisis macroeconómico y social de nuestro país. Ahorita la tasa de homicidios nuestra bajó de 44 a 42 por cada 100.000 habitantes. Salvador, por ejemplo, lo tiene 65 por cada 100.000 y Honduras lo tiene 75 por cada 100.000 habitantes, con menos población. La siguiente. Aquí estamos, ahorita en 2010 se redujo a 41.5 la tasa por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué explicamos esto? Porque en la medida que como guatemaltecos, como decía mi antecesor, no comprendamos que el tema de la seguridad es un tema de conciencia social, es un tema de asignación de recursos, pero también es un tema de pago de impuestos. Hay 2 palabras bonitas acá en las expresiones anteriores que hablaban sobre la reestructuración del Estado, hablaban sobre cambios estructurales del Estado, que lógicamente son palabras que históricamente se han usado, y hablaban sobre el fortalecimiento de la política pública, y hablábamos sobre los derechos inherentes como guatemaltecos, derechos sociales, económicos y políticos que el Estado los debe generar. Y el gran tema es ¿con qué recursos? Yo se los expongo de la siguiente manera.
Una persona tiene un ingreso de 3.000 quetzales y tiene un hijo y le podría alcanzar para el mes. El hijo crece y empieza, lo mete a la escuela o lo mete al colegio y medio lo va pasando. Después tiene 2 hijos con el mismo ingreso y se lo ve más complicado. Pero si después tiene 3 hijos con el mismo ingreso y encima el tercer hijo sale enfermo, es insuficiente, no le alcanza. Así le sucede al Estado de Guatemala. Somos el país con más baja carga tributaria de América Latina. No pasamos ni el 10% de los tributos. Aquellos países que hoy muchos de los chapines de los guatemaltecos hoy le echamos flores, porque así somos los chapines, hoy son desarrollados. Noruega, quizá el ejemplo más claro, socialdemócrata por naturaleza, en ese país se paga el 48% de impuestos, 48 de cada 100 quetzales que los noruegos ganan son para impuestos. Eso sí, hay políticas de transparencia, políticas de fiscalización, pero los servicios públicos están para todos. En Noruega, la brecha digital es del 1%, 99% de los jóvenes tienen acceso a computadora y a wireless en los parques. Nosotros apenas tenemos el 1% de estudiantes universitarios de la población estudiantil. 12 de cada 100 jóvenes entre 12 y 15 años tienen acceso a la educación básica y 14 de cada 100 jóvenes tienen acceso a la educación diversificada. Y si hablamos de derechos humanos, responsabilidad del Estado, ciertamente es, pero también es responsabilidad de la sociedad guatemalteca generar más ingresos. Si no, no vamos a salir de esta debacle. Y lo mismo sucede con el tema seguridad. Si no se le asignan los espacios, los recursos más que espacios, los ingresos a la seguridad y justicia, no salimos de esta. Nosotros como guatemaltecos le invertimos apenas el 1.4% a seguridad y justicia sobre el Producto Interno Bruto. En lo que va de este año, le hemos incautado a los narcos 18.500 millones de quetzales. En droga, en dinero, en carros, en armas y en todo lo que le hemos arrebatado a los narcos. Eso tiene un impacto y representa el 7% del Producto Interno Bruto. Con semejantes condiciones desiguales, es lógico pensar que tenemos una enorme tarea y un enorme reto por delante. Pero en la medida que como sociedad guatemalteca no sigamos asignándole, invirtiéndole recursos al Estado y a la seguridad y la justicia, va a ser difícil. Y lo más complicado y lo más difícil de eso nunca se habla. Que los niveles de violencia histórica social guatemalteca tienen causas históricas, como lo han dicho mis antecesores, y eso es la desigualdad, la inequidad, la marginación, la exclusión social y sobre todo la falta de oportunidades. Y que conste que no utilicé la palabra pobreza porque sería estigmatizar a los pobres, que son los que generan violencia, y eso no es cierto. Hay delitos de cuello blanco y hay quienes están en la cárcel que son de cuello blanco. La inequidad y la falta de oportunidades son factores fundamentales y promotores de este síntoma de violencia. Y lo más complicado, si nos vemos hacia adentro como sociedad, es que somos una sociedad altamente violenta, incluso en nuestras familias. 45% de los casos que se registran en la Policía Nacional Civil tienen que ver con violencia intrafamiliar. 4 de cada 10 casos se registran de violencia contra la mujer, contra los niños. Si este niño que es violentado, que es golpeado, que ve cómo golpean a su mamá, que su papá es abusador, tiene falta de oportunidades, tiene inequidad, tiene desigualdad, es marginado, el Estado y la sociedad, más que el Estado, entendiéndose el Estado como sociedad, gobernantes y gobernados, para ser más claros, y el Estado entendiéndose los 3 poderes que lo componen, no le da recursos para que este niño salga de esa debacle. Seguramente el niño sale a la esquina y agarra un manero y se vuelve a las malas, o se vuelve el crimen organizado. Yo, las gráficas son vastas, pero yo dejo la reflexión final en que es oportuno y es bueno el tema de las críticas, y yo soy sancarlista y estoy acostumbrado, utilicé la mofa política como todos los que estamos aquí, gozamos la huelga de valores, pero creo que también es este tipo de debates, y cuando el compañero el doctor Sergio Rivas me invitó, no deben venir. Justamente porque creo que es importante que los estudiantes de la San Carlos, los que tienen mayor conciencia social, entiendan el contexto del abandono histórico al que fue sometido el Estado.
un Estado que fue moldeado para saquearlo, un Estado que fue moldeado para corromperlo. Y la reflexión es la siguiente: se cuestiona las transferencias condicionadas, se cuestiona la bolsa solidaria y se cuestionan los proyectos sociales de la presidencia. Pero aquí, todos los que estamos aquí y todos los que tenemos hoy títulos de doctores, maestrías, con excepción que yo solo tengo licenciatura, también fuimos parte de esas bolsas solidarias del Estado. Y ese dinero que hoy está destinado para fortalecer a los pobres, para extenderles apenas la pita para que no se abra más la brecha de este país, el país más desigual de América Latina, ese dinero hoy lo tienen los pobres y no se lo están robando con otros proyectos. Y el tema de las transferencias en gobernación son espacios presupuestarios. Hoy hablábamos con el señor secretario general y yo le preguntaba sobre cómo le iba con el tema de los recursos. Para que ustedes sepan, la universidad tiene el 5% de asignación del presupuesto de la nación. Una cosa es el presupuesto y otra cosa son los ingresos. Y me decían, no nos han dado la cuota. Nosotros tenemos en gobernación 3.274 millones de asignación, pero cada 4 meses nos dan la asignación, pero no cabal, y depende de los impuestos. Conforme se recauda, así también se asigna. Y entonces lo que gobernación tiene finalmente es un bolsón de presupuesto con tantas buenas intenciones que finalmente no las llena. Es como el famoso esposo que le dice a su esposa que le da 10,000 quetzales al mes y en enero le da 3 y en febrero le da 4, finalmente solo le da promesas. Así somos como sociedad. Y lo mismo le pasa a educación, lo mismo le pasa a salud, y lo mismo le pasa al desarrollo humano integral de nuestra sociedad. Año con año yo creo que el PNUD ya casi que solo da copiar y pegar los documentos y los informes de desarrollo humano, porque seguimos siendo ese país contrastante. Tenemos más helicópteros per cápita que Brasil, por ejemplo, y que el propio México. Pero también nosotros como sociedad somos responsables de esta debate y somos también, al final, la gran solución. Yo los invito a seguir discutiendo este tipo de asuntos. Aplaudo la iniciativa de los compañeros Unidos por la Paz y creo que este es un buen momento, sobre todo para la Universidad de San Carlos y para los compañeros universitarios, de debatir, sobre todo ahorita a la luz del proceso electoral, de debatir qué se puede hacer con certeza, pero con propuestas serias en el tema de seguridad y justicia. Porque no solo se trata de ladrones y policías, se trata de más jueces, de mejor justicia, de perseguir la impunidad, de persecución penal, de desmantelar estructuras delictivas, de encarcelarlas y procesarlas, de que cumplan una condena por un acto de violación a la sociedad. Y allí, recalco el tema de los derechos humanos, podemos teorizar lo más bonito del mundo y el tema de derechos humanos es lo más precioso que se le puede ocurrir a la humanidad. El tema es que como sociedad, ¿cómo vamos a financiar estos derechos inherentes, tanto políticos, económicos y sociales? Así que, compañeros, muchas gracias. En otra oportunidad habrá chance de seguir hablando de esto, pero creo que es importante. Creo que es importante venir a construir, a discutir, y si algo sobre la San Carlos, es debate de ideas con ideas. Así que yo me siento alegre. Tenía 1 año y pico de no ir a la San Carlos. Lastimosamente, por el trabajo ya no podemos seguir estudiando, pero lo importante es que este es un escenario de debate público y nacional en donde creo que la San Carlos también tiene que jugar un papel importante. En otro tiempo, la AEU, por ejemplo, un comunicado de la AEU era un comunicado de mucho peso. Hoy, con todo el respeto, ya ni hay comunicados, y el movimiento estudiantil también va en debate. Y con todo respeto al sector docente, creo que también hay responsabilidad de la docencia para hacer más conciencia en los estudiantes. Muchas gracias.